Capítulo 94. Bob se está quedando calvo. El aura de espada desatada por Patrick Redfield hace un momento era inmensamente poderosa, y no se contuvo en absoluto cuando atacó. Si Bob no hubiera aparecido a tiempo, el objetivo de esa aura de espada, Kaido, no habría tenido más remedio que recibir el golpe de frente con su cuerpo. El resultado habría sido la muerte o lesiones graves. Aunque Kaido siempre había albergado la idea de reemplazar a Bob, no era alguien que no pudiera distinguir el bien del mal. Bob había perdido la oportunidad de matar a Redfield para salvarlo. Expresar gratitud era algo natural. Al escuchar el agradecimiento de Kaido, Bob se quedó atónito por un momento y luego sonrió. Tranquilo, hombre. Nadie puede intimidar a mi vicecomandante de esa manera. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, Kaido sintió una oleada de calidez en su corazón. Comprendió que Bob se había contenido antes para permitirle superar sus límites y hacerse más fuerte a través de la batalla. Y, en efecto, la lucha había resultado efectiva. Tras enfrentarse a Redfield, Kaido sentía que estaba a punto de despertar su haki de observación. Estaba a solo un paso y necesitaba regresar para comprenderlo adecuadamente. Mientras tanto, los marines, que habían estado observando el campo de batalla desde lejos, ahora estaban completamente conmocionados. ¿Redfield simplemente huyó así? Caramba, Bob tiene una fuerza monstruosa. Casi deja lisiado a Patrick Redfield de un solo puñetazo. Debemos informar esto al cuartel general de la Marina inmediatamente. ... Los marines se quedaron atónitos al ver a Patrick Redfield casi incapacitado por un solo golpe. Según la información proporcionada por el cuartel general de la Marina, Patrick Redfield era una figura no menos débil que el vicealmirante Cepid. Sin embargo, bajo el puño de Bob, parecía haber perdido por completo la capacidad de resistir. No solo había huido, sino que además quedó ensangrentado por un solo puñetazo. Ahora se dieron cuenta de un grave problema. La fuerza de Bob se había disparado. El poder que mostró ahora estaba en un nivel completamente diferente en comparación con cuando se enfrentó a Cepid. Vamos. De vuelta al cuartel general. El comodoro de la rama marina, con los ojos llenos de sorpresa, les gritó a los soldados que quedaban a su lado. Sin embargo, en el segundo siguiente, su expresión se transformó en una de absoluto terror. Porque sintió como si una bestia primordial lo estuviera mirando directamente. En el siguiente momento, Bob y Kaido aparecieron justo frente a ellos. Oye. ¿Disfrutando del espectáculo, eh? Al ver a Bob aparecer de repente ante ellos, los marines sintieron como si hubieran caído en un abismo. Ante este hombre, eran como polluelos indefensos, absolutamente impotentes para defenderse. Ve Bob. El comodoro de la Marina balbuceó el nombre mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Se había sentido aliviado antes, pensando que se había escondido bien y que no lo habían descubierto. Pero ahora estaba claro que había estado expuesto todo el tiempo. Bob simplemente no se había molestado en preocuparse por él hasta ahora, después de ocuparse de asuntos más urgentes. ¿Qué debemos hacer con ellos? Kaido miró a los marines de rostro pálido y habló lentamente. Él no podía decidir su destino. Dependía de Bob. Al oír esto, Bob levantó la mano y la presionó hacia abajo, con el significado claro. Aunque a Bob no le gustaba matar sin sentido, dejar que estos marines regresaran sin duda expondría su verdadera fuerza. Para la próxima batalla en el Valle de los Dioses, revelar su poder prematuramente sería muy desventajoso para Bob. Después de todo, solo aprendiendo a ocultar una fortaleza se puede lograr el elemento sorpresa. Al ver el gesto de Bob, Kaido comprendió de inmediato. Matar. Después de tratar con los marines, Bob abandonó el área. Después de usar el dinero extra para comprar algo de comida y ropa en la isla, Bob no se quedó allí por mucho tiempo. Como varios marines ya se habían puesto en contacto con el cuartel general de la Marina, sin duda sabían que él y Kaido estaban en la isla. Al llegar al borde de la isla, el lujoso bote salvavidas todavía estaba allí. Bob y Kaido zarpan. Después de 2 días de navegar por los mares, finalmente avistaron el barco de los piratas de Rocks. Lo primero que hizo Bob al regresar a los piratas de Rocks fue dormir. Después de haber dormido en el bote salvavidas durante varios días, Bob encontró la cama en el barco de Rocks mucho más cómoda.
Mientras estaba en la cama, la mente de Bob volvió a la batalla. En la lucha contra Patrick Redfield, su Aki de observación había sido su mayor apoyo. Pero cuando su Aki de observación también atravesó su ataque, su ventaja se desvaneció, o mejor dicho, disminuyó significativamente, lo que lo llevó a su eventual derrota. Aparte de eso, Bob sintió que su fuerza había mejorado considerablemente. Esto era evidente en su condición física, su fuerza y su velocidad. Mientras reflexionaba, una ola de agotamiento lo invadió y Bob cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente. Maldita sea. El sonido de alguien maldiciendo se escuchó desde una de las habitaciones de la nave Rox. Era la habitación de Bob. En ese momento, se quedó mirando con asombro un mechón de pelo negro sobre su almohada. Se le estaba cayendo el pelo. No esperaba que este día llegara tan de repente, sin previo aviso ni preparación. En su imaginación, la pérdida de cabello debería haber sido un proceso gradual, una hebra a la vez. ¿Cómo pudo pasar esto? Todavía en shock, Bob corrió al espejo. El reflejo mostró que su cabello se había vuelto notablemente más fino. Sin embargo, Bob se sintió un poco aliviado al ver que no tenía ni una sola calva. Bob tomó un vaso de la mesa y quiso beber un sorbo de agua para calmar sus nervios. Pero tan pronto como agarró el vaso, un crujido salió de su palma. Quebrar. De repente, el cristal se hizo añicos y cayó al suelo con un fuerte estruendo. ¿Qué pasa?, murmuró Bob para sí mismo. Sin pensarlo mucho, Bob asumió que el vaso debía tener una grieta que no había notado antes. Simplemente se rompió cuando lo recogió. Bob se dio la vuelta y cogió otro vaso de la mesa. Grieta. Al igual que el vaso anterior, se escuchó otro ruido al romperse. Esta vez Bob frunció el ceño con preocupación. Cuando cogió el segundo vaso, lo inspeccionó cuidadosamente. Estaba intacto, sin una sola grieta. Sin embargo, corrió la misma suerte que el primer vaso. La mente de Bob corría, buscando una explicación. De repente, los ojos de Bob se iluminaron. Conectó los puntos con la pérdida del cabello y pensó en una posibilidad. ¿Podría ser este el resultado de un aumento significativo en su fuerza, hasta el punto en que su poder había alcanzado un nivel aterrador? Tanto es así que incluso el más mínimo movimiento podría afectar fácilmente a los objetos que le rodean. Cuanto más pensaba en ello, más creía Bob que esa era la razón. La emoción brilló en sus ojos. Bob ahora entendió profundamente el dicho. Me he quedado calvo, pero también me he vuelto más fuerte. Finalmente, tras esa batalla, su plantilla de Saitama despertó de verdad. Bob sentía mucha curiosidad por saber qué nivel de fuerza había alcanzado. Pero en este barco parecía imposible probarlo, lo que dejó a Bob algo decepcionado. Suspiró. Suspiró y tocó suavemente la mesa con la mano. Auge. En el momento en que su palma hizo contacto, la mesa se derrumbó instantáneamente. Al ver esto, Bob quedó atónito por un momento. Esto ya está afectando mi vida normal, ¿no? Capítulo 95. Los piratas de Roger llegan al Nuevo Mundo. En los días siguientes, Bob dedicó toda su energía a controlar su propia fuerza. Si este problema no se resolviera, Bob podría ser considerado una bomba andante. No, ese término ni siquiera podría describir la situación actual de Bob. Allí donde su mano tocaba, las cosas se rompían. Incluso las actividades cotidianas más básicas se volvieron problemáticas. En aquellos días, incluso para comer tenía que ser Barba Blanca quien lo alimentara personalmente. No había otra opción. Si intentaba sostener los cubiertos, la comida simplemente se caía al suelo. Durante este periodo, Bob experimentó una vida en la que le entregaban ropa y le llevaban comida a la boca. Hoy, Bob estaba sentado en el borde de la terraza, sosteniendo una caña de pescar, tratando de atrapar peces. Sus ojos estaban fijos en el flotador en la superficie del agua. Después de vivir unos días como una persona discapacitada, Bob ahora podía básicamente controlar su fuerza. Aunque no había regresado a su estado anterior, al menos las cosas no se romperían con su toque. Por lo menos ahora podía comer y beber sin problemas. Bob, ¿cómo te sientes hoy? Barba Blanca se acercó a Bob, que estaba pescando, y le preguntó mientras caminaba hacia él. Ya no hay problema, ¿entiendes? Puedo sujetar la caña de pescar perfectamente.
Bob giró la cabeza y respondió. Esta ya era la 13ª caña de pescar que usaba. Gurararara. Me alegra oír eso. Ya sabes, alimentándote estos últimos días. La tripulación me ha estado mirando con otros ojos. Por fin, ya no tengo que hacer eso. Barba Blanca se rió de buena gana al oír las palabras de Bob. No sabía qué le había pasado a Bob, porque todo lo que tocaba se rompía. Pero lo que sí sabía era que durante esos días circulaba en el barco un dicho. Ver la habilidad de la fruta temblor temblor de Barba Blanca es solo por diversión. El verdadero experto es Bob. Pero ahora que Bob había vuelto a la normalidad, eso era todo lo que importaba. Oye, tengo un bocado. Bob vio que el flotador se hundía e inmediatamente levantó la caña. Un pez grande, de casi 9 kilos, apareció ante él. Luego, después de un elegante arco en el aire, desapareció de la vista de Barba Blanca con un chapoteo. El sonido del pez golpeando el agua hizo eco. Este pez probablemente nunca esperó experimentar la sensación de volar por el aire y aún así sobrevivir. Parece que todavía necesito más práctica. Bob meneó la cabeza mientras observaba al pez volar por el aire antes de sumergirse en el mar. Este era el método de entrenamiento diario de Bob, usando la pesca para practicar el control de su fuerza. En ese momento, una gaviota que repartía periódicos pasó volando junto al barco. Barba Blanca le arrojó unas cuantas bayas y la gaviota dejó caer un periódico. Barba Blanca encontró una silla, se acostó cómodamente y comenzó a leer el periódico con expresión relajada. La caña de pescar de Bob se rompió nuevamente y ya no tenía ganas de pescar. Se dio la vuelta, cogió 2 barriles de vino de su habitación, encontró una silla y se sentó junto a Barba Blanca. Compré este vino de gran calidad a un precio increíble. El que traen del barco Rox no tiene comparación. Bob le entregó un barril de vino a Barba Blanca y habló. Sin embargo, Barba Blanca parecía completamente indiferente, como si estuviera completamente absorto en el contenido del periódico. Esto hizo que Bob se detuviera sorprendido. Barba Blanca era un hombre que amaba el vino. ¿Cómo no iba a reaccionar ante ese barril de licor fuerte? ¿Qué hay exactamente en este periódico que resulta tan cautivador? Barba Blanca murmuró para sí mismo. Ese Roger no decepciona. Acaba de llegar al Nuevo Mundo y ya tiene una recompensa de 1.500 millones de bayas, TSK, TSK, TSK. Tan pronto como Barba Blanca terminó de hablar, Bob dejó caer el barril de vino que sostenía y agarró el periódico. Fue una suerte que Bob actuara de esa manera. Si hubiera sido otra persona, el puño de Barba Blanca, imbuido con el poder de la fruta temblor temblor, ya habría golpeado. Bob, ¿conoces a Dios de Roger? ¿Por qué estás tan emocionado? Al oír esto, Bob se quedó atónito por un momento y luego respondió. No, no lo conozco personalmente, pero he oído su nombre. Dicen que las personas con la inicial D en sus nombres son extraordinarias, como yo y nuestro capitán, Rox de Shebek. Además, ya había oído rumores sobre él. Por eso me emocioné tanto al oír el nombre. Bob se excusó. Ciertamente no podía decir que no solo conocía a Roger sino que también sabía todo sobre su vida y su muerte. Al mirar la foto de Roger en el cartel, Bob se llenó de emoción. Roger ha aparecido, por lo que el Valle de los Dioses seguramente vendrá. Me pregunto qué tipo de reacción química milagrosa ocurrirá con mi presencia como variable. Barba Blanca se cruzó de brazos y dijo con interés. ¿Rumores? ¿Tiene Atade algún significado especial? Específicamente. No lo tengo muy claro, pero dicen que en Tierra Santa, Med y Geoise, la gente se refiere a los D como los enemigos naturales de los dioses. Al principio no lo creía, pero luego conocí a Rox. Bob explicó lentamente. Roger, Rox, Gap y más tarde Dragón, Luffy, Barba Negra y otros son todos miembros del clan D. Son las figuras tormentosas de todo el mundo de One Piece, que influyen en los cambios de la situación del mundo. ¿Enemigos naturales de los dioses? Con razón este tipo es tan fuerte. Acaba de llegar al Nuevo Mundo y ya tiene una recompensa de 1.500 millones de bayas. Barba Blanca frunció el ceño ligeramente, reflexionando sobre algo. Oh. Entonces parece que conocías a Roger de antes. Bob sabía que Roger y Barba Blanca tenían una buena relación personal, pero no sabía cómo se conocieron, así que no pudo evitar preguntar.
Me crucé brevemente con él en la primera mitad del Grand Line. Barba Blanca miró a Bob y le explicó. Al oír esto, Bob levantó una ceja, sorprendido de que estos dos se conocieran tan pronto e incluso pelearan. No sabía que habías tenido una experiencia así. ¿Cuál fue el resultado? Bob tenía curiosidad por el resultado de su pelea, uno era el futuro rey pirata y el otro era el hombre más fuerte. Fue un empate. Barba Blanca cogió el barril de vino y lo bebió de un trago. Al escuchar las palabras de Barba Blanca, Bob sonrió y no presionó más. Tomó el vino fuerte que habían dejado a un lado anteriormente y lo bebió. Este vino es realmente bueno, mucho mejor que el vino de este barco. Claro que te dije que me gasté una fortuna en ello. ... Mientras tanto, en el camarote del capitán, Rox también vio el periódico sobre la llegada de Roger al Nuevo Mundo. Una sonrisa misteriosa se dibujó en sus labios. Golde, Roger, ¿te convertirás en una ayuda o en un enemigo en mi búsqueda para gobernar el mundo? En un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche y Bob estaba entrenando en su habitación. De repente, John irrumpió. Él gritó fuerte. Bob, el capitán Rox tiene una reunión. Ve a la sala de conferencias inmediatamente. Capítulo 96. Partiendo. Hacia los piratas de Roger. Por la noche, Rox celebró una reunión en el barco, a la que solo podían asistir los comandantes. En la sala de reuniones, Rox presidía la mesa, mientras los demás comandantes ocupaban sus asientos a ambos lados. Barba Blanca, Chicky León Dorado, Charlotte Limlin, Wanzi, John, Hacha Plateada, Bob y los demás comandantes se acomodaron, esperando a que Rox diera inicio a la reunión. Recientemente, una tripulación pirata muy interesante ha emergido en los mares. Dijo Rox, con una leve sonrisa en los labios mientras observaba a todos a su alrededor. ¿Una tripulación pirata interesante? ¿Te refieres a los piratas de Roger? Preguntó Wanzi, mirando directamente a Rox. Durante este periodo, los piratas de Roger alcanzaron rápidamente prominencia en el Nuevo Mundo. Conocidos por su espíritu aventurero y la formidable fuerza de su tripulación, se enfrentaron a los marines en múltiples ocasiones. En poco tiempo, se convirtieron en las llamadas supernovas. A ojos de los marines. Aparte de los piratas de Rox, los piratas de Roger eran actualmente la tripulación más famosa y poderosa. Sí, esta tripulación pirata llegó recientemente al Nuevo Mundo. Su capitán es Golde Roger, con un botín de 1.500 millones de bayas. Posee secretos cruciales sobre el gobierno mundial, que son de gran importancia para nosotros. Explicó Rox. Además, no solo el propio Roger es fuerte, sino que los miembros de su tripulación no son menos formidables. Tan pronto como terminó de hablar, los carteles de búsqueda de los 4 miembros principales de los piratas de Roger fueron arrojados a la mesa frente a todos. Roger, Rayleigh, Gavan y Bullet. De los carteles de búsqueda se desprendía claramente. Roger. 1, 5 mil millones de bayas de recompensa. Rayleigh. 1 mil millones de bayas en recompensa. Gavan. 950 millones de bayas en recompensa. Bullet. 860 millones de bayas de recompensa. Al observar las recompensas sobre la mesa, Bob entrecerró los ojos. Comparados con los piratas de Rox, la fuerza de los piratas de Roger aún parecía algo limitada. Basado en lo que Bob sabía actualmente sobre las recompensas de los distintos capitanes. Rocas. 7 mil millones de bayas en recompensas. Bob. 7 mil millones de bayas de recompensa. Barba Blanca. Recompensa de 1,65 mil millones de bayas. Golden Lion Shiki. 3 mil millones de bayas de recompensa. Charlotte Limlin. 25 mil millones de bayas en recompensa. Wanzi. 1 millones de bayas de recompensa. John. 980 millones de bayas en recompensa. Silver Axe. Recompensa de 900 millones de bayas. Para una tripulación pirata de este calibre, nosotros, los piratas de Rox, necesitamos incorporarlos a nuestro grupo. Ahora necesito enviar a 2 personas para esta misión. ¿Quién de ustedes se ofrece como voluntario? Rox miró a su alrededor mientras hacía esta pregunta. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, toda la sala quedó en silencio. Al ver esto, Bob esbozó una leve sonrisa.
Parecía que en el mundo de los piratas, estas poderosas figuras celebraban reuniones igual que en su anterior mundo corporativo. Una vez que el líder terminaba de hablar, todos optaban por guardar silencio. Capitán, voy. Roger, con su botín de 1.500 millones de vallas, está ahora mismo un poco por debajo de mí, entre los comandantes. Sería más seguro si fuera yo. Bob habló. Al oír las palabras de Bob, los demás comandantes no pudieron evitar mirarlo con sorpresa. Bob, que solía evitar los problemas, ahora se metía en ellos voluntariamente. Después de todo, una tripulación pirata como la de Roger, con su fuerza y convicciones, solía ser difícil de reclutar. Además, existía una alta probabilidad de conflicto al encontrarse, y era incierto si podrían regresar sanos y salvos. En cualquier caso, estaba destinada a ser una tarea ingrata. Lo sabía, Bob, no me decepcionarías. Al ver a Bob ofrecerse como voluntario, una sonrisa apareció en el rostro de Rox, aunque parecía un tanto espeluznante. La razón principal por la que Bob quería ir era conocer al futuro rey pirata que había marcado el comienzo de la gran era de la piratería. En cuanto a la idea de reclutar a los piratas de Roger, Bob ni siquiera la había considerado. Sabía que la posibilidad era casi nula, pues las ideologías de Rox y Roger eran fundamentalmente diferentes. Uno buscaba dominar el mundo, mientras que el otro era simplemente un aventurero que anhelaba la libertad. Los dos jamás se mezclarían. Si se encontraran, solo sería para luchar. Cuando Rox terminó de hablar, Barba Blanca también intervino. En ese caso, yo seré el otro en ir. La razón de Barba Blanca era simple. Acompañar a Bob y ver a Roger, un viejo conocido. Desde su último encuentro, ambos se habían hecho amigos gracias a sus batallas, y hacía mucho que no se veían. Además, pasar tanto tiempo en la nave de los Rox se había vuelto agobiante, y esta era una buena oportunidad para tomar un poco de aire fresco. Al oír esto, los demás comandantes lo miraron de reojo, aunque no les sorprendió demasiado. Después de todo, era comprensible que Barba Blanca fuera, ya que Bob, su mejor amigo, también iba. Jajaja. Con ustedes dos, puedo estar tranquilo. Rox rió con ganas al ver que Barba Blanca también se ofrecía como voluntario. Los dos comandantes de los piratas de Rox con la mayor recompensa seguro que triunfarían esta vez. Incluso si no lo conseguían, aún podrían reunir información sobre los piratas de Roger y retirarse ilesos. Entonces, está decidido. Se levanta la sesión. Al día siguiente, Rox tenía un barco preparado con antelación para Bob y Barba Blanca. Cuando ambos abordaron, les entregó un mapa. Rox ya había explorado la zona donde se encontraban los piratas de Roger. Con este mapa, podrían evitar muchos desvíos. En el barco, Bob y Barba Blanca también se habían abastecido de comida y vino, todo comprado por Bob en la isla. No podían prescindir de buena comida y bebida en su viaje hacia los piratas Roger. Después de despedirse de todos, ambos zarparon hacia la zona marítima marcada en el mapa. Hoy hacía un tiempo excelente, con el sol en lo alto. Bob estaba de pie en la proa del barco, disfrutando de la brisa marina. Parecía que en este mundo los días de lluvia eran raros y las tormentas rara vez se veían en el mar. Bob había observado esto durante sus meses en el mar, aunque también podría deberse a que no era temporada de lluvias. Edward, ¿cuánto sabes sobre los piratas de Roger? Bob, sintiendo la brisa del mar, se volvió hacia Barba Blanca, que estaba sentado en el borde del barco. No mucho. Solo he peleado con Roger. En cuanto a los miembros principales de su tripulación, solo supe de ellos en las reuniones. Respondió Barba Blanca lentamente. Jajaja. Lo sabremos cuando los conozcamos. Bob inicialmente quería compartir información sobre los piratas de Roger, pero decidió no hacerlo. Sería mejor esperar hasta después del incidente de Gobaley. Espera. Hablando de eso, ¿estás seguro de que vamos por buen camino? Por supuesto que mis habilidades de navegación son de primera. ¿Y entonces qué pasa con esa isla de ahí adelante? No está en el mapa. Déjame ver. Caramba. Rápido, gira a la izquierda, a toda velocidad. Capítulo 97. Armada Apo. Hay que decirlo, el nuevo mundo es verdaderamente vasto. Incluso con el mapa proporcionado por Rox y sabiendo la dirección general de los piratas de Roger, a Bob y Barba Blanca todavía les resultó increíblemente difícil localizarlos. Hubo varios casos en los que se desviaron del rumbo.
De no ser por la oportuna intervención de Barba Blanca, habrían continuado en la dirección equivocada indefinidamente. Los alimentos que habían traído a bordo estaban casi agotados y durante ese tiempo Bob comenzó a pescar. Su primer objetivo era conseguir algo de comida y el segundo era practicar el control de su fuerza. Tras 3 días a la deriva en el mar, Bob controlaba casi a la perfección su propio poder. Ahora podía manejarlo con facilidad. Por suerte, esta situación no duró mucho. Tras varios días más de navegación, por fin encontraron una isla. Vayamos primero a reabastecernos. Si no, nos moriremos de hambre en el barco antes de encontrar a nadie. Al acercarse al puerto, desembarcaron y encontraron un bar. Barba Blanca, que llevaba días sin beber, estaba ansioso. Saquen el mejor vino que tengan, y todo lo que puedan. Barba Blanca golpeó la barra con la mano y gritó a gritos. Con 6 metros de altura, músculos prominentes y una presencia imponente, Barba Blanca era una figura intimidante. Varios camareros, temblorosos, acercaron grandes barriles de madera para llenar su copa. No hace falta, lo haré yo mismo. Dicho esto, Barba Blanca abrió el barril y empezó a echárselo a la boca. Tras terminar un barril, agarró otro enseguida, como si tuviera un pozo sin fondo por estómago. Los demás clientes del bar quedaron atónitos. En cambio, Bob se mostró mucho más refinado y bebió su bebida lentamente. En ese momento, una conversación entre algunas personas llamó su atención. ¿Lo has oído? Esa nueva tripulación pirata que ha aparecido en el Nuevo Mundo es realmente increíble. Sí. Escuché que la Armada Apo incluso se enfrentó a ellos. La Armada Apo perdió. El capitán de esa tripulación pirata se llama Roger, y su recompensa es de 1.500 millones de bayas. Maldita sea, en serio. ... Antes de que pudieran continuar, Bob se acercó. ¿Esta nueva tripulación pirata de la que hablas es la de los piratas de Roger? Al escuchar las palabras de Bob, el grupo quedó atónito por un momento. Uno de ellos, con cara de emoción, respondió. Sí. ¿Sabes de ellos? ¿Tienes algún chisme interesante que compartir? Solo he oído fragmentos de otros. Dicho esto, Bob arrojó un billete de 100 bayas sobre la mesa. ¿Alguno de ustedes sabe dónde se encuentra esta Armada Apo? Al ver el dinero, uno de ellos parpadeó y rápidamente lo guardó en el bolsillo. Están en la isla. Vayan hacia allá y los encontrarán. Señaló una dirección específica. Al oír esto, Bob asintió y se volvió hacia Barba Blanca. Vamos, tenemos asuntos que atender. La Armada Apo era una violenta tripulación pirata del país de Kano, en el West Blue, que se aventuraba en el Nuevo Mundo. En la historia original, Luffy tenía una historia con ellos. Eran numerosos, con una larga historia, y eran considerados una tripulación pirata muy conocida en el Nuevo Mundo. Su líder se llamaba Don Chinhao. Chinhao fue el comandante de la 12ª generación de la Armada Apo, con una recompensa de 500 millones de berríes. En el campamento, Chinhao bebía solo, meditando. No hacía mucho, la Armada Apo se había enfrentado a los piratas Roger, y la fuerza del bando contrario era abrumadoramente formidable. Si la gente del otro lado no hubiera sido tan indulgente, tal vez no habría regresado. Aunque había perdido, Chinhao no se rindió. Planeaba recuperarse y entrenar un tiempo antes de desafiar de nuevo a los piratas de Roger para demostrar su valía en el Nuevo Mundo. Líder Chinhao, algo terrible ha sucedido. 2 hombres han irrumpido, y nuestros hermanos no pueden detenerlos. ¿2 hombres? ¿Son de los piratas de Roger? No. Date prisa, toma a algunos hombres y ve a comprobarlo. Cuando Chinhao llegó, todos en el campamento estaban en el suelo, pero afortunadamente solo estaban inconscientes, no muertos. Vio a 2 hombres caminando hacia él, uno alto y otro bajo, que emanaban una presencia imponente. Con cada paso que daban, irradiaban un intenso poder disuasorio, e incluso Chinhao se sintió algo tenso. Barba Blanca permaneció con los brazos cruzados, mirándolo y habló. Debes ser el líder de la Armada Apo. Tenemos asuntos contigo. Al observar a los 2 hombres frente a él, parecían sumamente arrogantes. Uno medía más de 6 metros y tenía cabello dorado, mientras que el otro medía aproximadamente 1,5 metros, con cabello y ojos negros, y parecía común y corriente. La ira de Chinhao ardía en su interior.
Tras ser derrotado por los piratas de Roger, ya estaba lleno de rabia, y ahora estaba a punto de estallar. Maldita sea. Hermanos, acabemos con ellos. Bob sonrió y activó su haki del conquistador, la abrumadora presión surgió como un maremoto. Auge. En un instante, los hombres que Qin Hao había traído se desplomaron, echando espuma por la boca y con los ojos en blanco. Qin Hao avanzó rápidamente, con su propio haki del conquistador encendiéndose. Las dos fuerzas de haki se enfrentaron, pero en cuestión de segundos, el haki de Qin Hao fue superado por Bob. Secándose el sudor de la frente, Qin Hao no esperaba que los recién llegados fueran tan fuertes. De repente, pareció recordar algo y su expresión cambió ligeramente. Estos dos hombres parecían ser miembros de los piratas de Rocks. Edward Neugate y Bob. En ese momento, Qin Hao se llenó de pavor, no porque él mismo temiera a la muerte, sino porque los piratas de Rocks eran infames, conocidos como la tripulación pirata más malvada. Las tripulaciones piratas que atacaban casi siempre sufrían un final desolador, sin supervivientes. Si provocaban a una tripulación pirata así, su armada Apo podría ser completamente aniquilada. Además, los dos hombres que tenía ante sí ya eran fuerzas a las que no podía permitirse ofender. Pensando en esto, Qin Hao adoptó la postura más humilde. ¿Puedo preguntar, Lord Bob y Lord Edward, qué es lo que necesitan? Al ver que Qin Hao lo había reconocido a él y a Barba Blanca, Bob sonrió y fue directo al grano. Escuchamos que te enfrentaste a los piratas de Roger. Al oír esto, Qin Hao respiró aliviado. Parecía que no estaban allí por él. Sí, hace apenas 5 días. Bien. Necesitamos que nos lleves a ver a los piratas de Roger. ¿Te parece bien? Al oír esto, Qin Hao asintió rápidamente con su cabeza cónica y respondió con entusiasmo. No hay problema, es muy conveniente. Tras perder contra los piratas de Roger la última vez, he estado haciendo que mis hombres los rastreen con la esperanza de vengarme. Así que ahora sé exactamente dónde están. Al oír esto, Barba Blanca y Bob intercambiaron una sonrisa. Parecía que habían encontrado a la persona indicada. Capítulo 98. Movimiento de cabeza. Tras dejar su barco en la isla donde estaba estacionada la armada Apo, Bob y Barba Blanca abordaron el barco pirata de la armada Apo, y les pidieron que lideraran el camino para perseguir a los piratas de Roger. Los piratas de la armada Apo a bordo, ahora conscientes de las identidades de Bob y Barba Blanca, estaban demasiado intimidados para respirar fuerte y mantuvieron la distancia de los dos. Sentado en el borde del barco, Bob disfrutó de la brisa del mar. Qin Hao estaba sentado en la proa, sosteniendo un mapa y una guía de navegación, determinando el rumbo del barco. Su cabeza cónica era particularmente llamativa. Bob se acercó a Qin Hao, cruzó los brazos y preguntó con interés. He oído que tu haki de armamento es excepcionalmente fuerte y que te apodan Qin Hao el taladro. Capaz de atravesar cualquier cosa con la cabeza. ¿Es cierto? Bob recordó de la historia original que, durante la cima de Qin Hao, tuvo una batalla con Garp el Puño. Aunque perdió, pudo resistir los puños de hierro de Garp con su cabeza cónica durante bastante tiempo, lo que indicaba que su fuerza no debía subestimarse. Además, Qin Hao también poseía los 3 tipos de haki. Al ver a Bob preguntar por su orgullosa cabeza de cono, Qin Hao inmediatamente se entusiasmó y dijo con orgullo. Claro. No hay nada en este mundo que no pueda superar. Al escuchar las palabras de Qin Hao, Bob sonrió y pensó, no podrías atravesar el puño de Garp. En ese caso, ¿qué tal un pequeño entrenamiento? Quiero ver si tu fuerza es tan legendaria como dicen. ¿De verdad tu cabeza cónica es capaz de atravesar cualquier cosa? De repente, a Bob se le ocurrió probar la cabeza cónica Qin Hao. Además de sentir genuina curiosidad por la dureza de la cabeza cónica, también quería medir su propia resistencia. Después de todo, desde que perdió su cabello, Bob no había tenido una pelea adecuada. Ja. Es un honor entrenar con el comandante de los piratas de Rocks, un gran pirata con una recompensa de 1.700 millones de bayas. Al escuchar las palabras de Bob, Qin Hao se emocionó mucho. Este joven había alcanzado rápidamente la fama en los mares. Se rumoreaba que su fuerza era excepcionalmente poderosa entre los piratas, y enfrentarse a él era una gran oportunidad para mejorar su propia fuerza. Entonces empecemos. Dijo Bob con una sonrisa. Así, bajo la atenta mirada de los piratas, ambos tomaron posiciones, listos para el combate.
Uno se situó en la proa, el otro en la popa. Bob, con las manos en los bolsillos, miró tranquilamente a Qin Hao y dijo: Tú primero. Enséñame tu movimiento más poderoso. Al escuchar esto, Qin Hao no dudó en absoluto, su aura explotó de repente. El cono de carne en su cabeza se volvió negro al instante, como un taladro de hierro. Sabía que la persona a la que se enfrentaba era formidable, e incluso si Bob no hubiera dicho nada, se habría lanzado con todas sus fuerzas. Al momento siguiente, Qin Hao se impulsó desde el suelo, saltando en el aire y gritó: Asoken. Cabeza de taladro. En el aire, el cuerpo de Qin Hao giró rápidamente, fijándose en Bob, y como un meteorito, se estrelló con fuerza contra él. La fuerza de todo su cuerpo, combinada con la potencia de su ataque, hizo que este movimiento fuera doblemente poderoso. ¡Guau! Es la jugada definitiva de nuestro líder. No esperaba que el líder Qin Hao fuera a darlo todo desde el principio. Como un taladro humano, el poder debe ser aterrador. Me pregunto cómo lo manejará el oponente. Los piratas que observaban no pudieron evitar discutir cuando vieron que Qin Hao inmediatamente utilizó su movimiento definitivo. Bob, al ver la situación, levantó lentamente su mano sin siquiera usar el haki de armamento. Justo cuando Qin Hao estaba a punto de chocar con él, apuntó al cono duro y lo golpeó suavemente con su dedo índice. Movimiento de cabeza. Sonido metálico. Se escuchó un sonido como de hierro al chocar, y Qin Hao no pudo resistir ni un segundo. Su cuerpo salió volando como una bala de cañón, estrellándose contra la cubierta y creando un cráter con forma humana. Don Qin Hao ha perdido, exclamaron conmocionados los piratas que presenciaron la escena. Unos minutos después, Qin Hao salió del agujero desaliñado, con el rostro desganado. Su asombro interior era aún mayor. ¿Es este el gran pirata con una recompensa de 1.700 millones? En realidad, su técnica característica fue contrarrestada con un solo dedo, y él era completamente incapaz de contraatacar. Don Qin Hao, tu cabeza. Don Qin Hao, su cabeza parece. Los piratas, al ver a Qin Hao salir del agujero, mostraron expresiones extremadamente sombrías. Instaron a Qin Hao a que se revisara la cabeza. Al oír los murmullos del pirata, la expresión de Qin Hao cambió ligeramente y un mal presentimiento surgió en su corazón. Con nerviosismo, extendió la mano para tocarse la cabeza. No había nada. ¿Qué demonios? En ese momento, Qin Hao quedó completamente aturdido. Después de un rato, se recuperó, y la desesperación y la ira se apoderaron de su mente. Se giró bruscamente para mirar a Bob. Bastardo, devuélveme mi cono de cabeza. En este nuevo mundo, el orgullo Qin Hao, su cono de hierro, había desaparecido, lo que significaba que su fuerza se había visto gravemente mermada. Y lo más importante, los tesoros que había saqueado estaban ocultos en un glaciar que solo podía abrirse con su cono de cabeza. Ahora que el cono había desaparecido, los tesoros también se habían perdido, lo cual era peor que la muerte para él. Ante la furia y la desesperación de Qin Hao, Bob se rascó la nariz. No esperaba que un golpe le arrancara la cabeza. Pero aún había una manera de arreglarla. Estaba enterrada y podía sacarla. Don Qin Hao, tranquilo, aún hay esperanza. Dicho esto, Bob se acercó rápidamente a Qin Hao y le hizo un gesto para que se sentara. Respira profundamente y cúbrete la cabeza con el haki de armamento. Bob extendió la mano y tocó la cabeza de Qin Hao, usando dos dedos para pellizcar la pequeña parte del cono de la cabeza que aún estaba expuesta. Chillido. Se oyó un raspado metálico. Con la inmensa fuerza de Bob, el cono oscuro y brillante de la cabeza fue arrancado. Listo. Bob miró el cono perfectamente restaurado, aplaudió y sonrió. Al oír esto, Qin Hao extendió la mano para tocarse la cabeza y, efectivamente, la había recuperado. La alegría de recuperar lo perdido lo llenó de alegría. Se puso de pie de un salto y le dio las gracias a Bob repetidamente. Rayos. No solo contrarrestó la definitiva de nuestro líder con un cabezazo, sino que además la arregló. ¿Es este el gran pirata con una recompensa de 1.700 millones? Ni siquiera usó haki de armamento. Da más miedo que la última vez que nos topamos con Roger. Es un monstruo. Los piratas de los alrededores, al ver restaurado el cono de la cabeza de su pilar, se llenaron de alegría, pero también de profunda conmoción.
Porque la fuerza que Bob había demostrado era aún más formidable que la de Roger. También sintió la conmoción Barba Blanca, que había estado observando la batalla desde el margen. La fuerza de Bob había mejorado significativamente en comparación con antes. Sentía que quizá ni siquiera podría competir con él. Solo habían pasado unos meses. ¿Qué clase de monstruo era él? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.